4 esquinas. Llegué a Jojocotlán en 2014 con una hielera reciclada convertida en caja para veladoras y una cubeta anaranjada que olía a cempasúchil, a gasolina y a tierra mojada. No soy de aquí, pero aprendí rápido dónde se pone la gente, qué entradas se abren primero y en qué tramo del muro pega el sol con rabia a mediodía. Me acostumbré a ver el cementerio como un mercado lento, con pasillos de lápidas, algunas floreadas, otras sin visita, y a escuchar la mezcla de rezos con música grabada que sale de bocinas viejas. Yo vendía velas chicas, cruces de madera, montoncitos de pétalos y unas coronas que amarraba con hilo de pescar para que no se deshicieran antes de la noche. Era trabajo y también un modo de quedarme cerca de los míos, aunque mis muertos estuvieran a cientos de kilómetros. La primera vez que vi al niño no me pareció raro. Tenía el cabello aplastado, camiseta gris con tierra en el hombro y un par de monedas en la mano. Se paró delante de mi mesa con la cara seria y señaló la cubeta. Dije el precio de los pétalos, acomodé una bolsa de plástico, bajé la vista para tomar el cambio y cuando volví a mirar ya no estaba. No escuché pasos, ni ese crujir de grava que delata a cualquiera. Solo quedó una sensación leve de aire frío, como cuando alguien pasa muy cerca sin tocarte. A esa hora el sol estaba alto, la gente iba y venía, así que me dije que se había metido entre la multitud. Lo dejé pasar. Volvió al día siguiente, a la misma hora. Las monedas eran las mismas, 1,50 pesos, y otra vez señaló la cubeta. No hablaba, pero no era mudo, lo noté en el modo en que apretaba y soltaba la mandíbula, como si se contuviera. Le iba a dar los pétalos sin cobrarle, no por lástima, más bien por costumbre de hacer un gesto en estas fechas, cuando uno se siente observado por los que ya no están. Apreté la bolsa, la extendí y otra vez se esfumó. Esta vez me asomé por el costado de la lona, le pedí a la señora de junto que me cuidara tantito el puesto y caminé hasta la esquina donde guardan las carretillas. Nada. Ni rastro. Pero en el piso, entre el polvo y las colillas, vi 4 motitas de naranja formando un cuadrado, como las esquinas de una cama bien tendida. Pensé en supersticiones y en gente que hace sus cosas de noche y me echó un sudor frío en la nuca, no miedo todavía, más bien la sensación de haber sido escogido sin permiso. La tercera vez fue el 1 de noviembre, casi al anochecer. El cementerio estaba ya lleno de luces, el humo del copal se pegaba en la ropa, la gente decía los nombres de sus muertos como quien toca una puerta. El niño apareció en silencio, pero yo ya lo esperaba. No quise bajar la vista. Lo miré y, por unos segundos, él me sostuvo la mirada. No había tristeza, tampoco alegría, había una insistencia limpia, casi trabajosa, como la de quien llega tarde a un compromiso. Extendí la mano hacia los pétalos. No alcancé a tocarlos porque una ráfaga de aire levantó el olor a flor y tierra mojada, y lo vi moverse, no corrió, no caminó, se deslizó por entre la gente, cruzó frente a un altar, entró por un pasillo de nichos, dobló hacia la parte vieja donde la hierba crece entre las losas. Tomé la bolsa, me colgué la lámpara al cuello y lo seguí, dejando el puesto a medias, sabiendo que esa noche nadie roba lo de la muerte porque nadie quiere que le roben su nombre. Pasé junto a la capilla de la Cruz Blanca y supe que él iba adelante porque de repente el olor a cempasúchil se hizo más fuerte, no como ramo reciente sino como polvo naranja calentado por una vela. A cada paso veía un hilo de pétalos aquí y allá, no un camino perfecto, sino señales dejadas deprisa. Di vuelta hacia el muro viejo y llegué a una sección con lápidas opacas, los nombres deslavados, los floreros de lata abollados. La lámpara alumbró un rectángulo de piedra quebrada con una foto ovalada maltratada por el sol. La imagen era la del niño. Misma camiseta, aunque en la foto se veía limpia, mismo cabello aplastado, misma línea de la boca. Las fechas no coincidían con su rostro, decía que había muerto en 2001. Hice cuenta sin querer, pensé en la edad que yo tenía ese año, en lo que estaba haciendo cuando él se quedó aquí. No me atreví a hablar. Había aprendido a no meter palabras en donde la tierra ya dijo lo suyo. Me arrodillé, limpié con la mano la tierra pegada a las esquinas de la lápida y puse un pequeño montoncito de pétalos en cada esquina, con cuidado, como si cada naranja fuera una pieza necesaria, sin dejar huecos.
El viento se calmó y la noche se volvió muy audible. Escuché el roce seco de las coronas de plástico, el zumbido bajo de las veladoras, un murmullo de fondo que no llegaba a formar nombres. El niño no estaba ahí, pero había una presencia leve a mi izquierda, como cuando alguien se sienta sin hacer ruido. Saqué un vasito de vidrio, lo llené con agua de la botella que cargo para las velas y remojé un poco los pétalos para que no volaran. Encendí una vela corta, la más simple, y la puse al ras del suelo. La flama no titubeó, creció apenas y luego se sostuvo como si la estuvieran cuidando. Entonces sentí una mano fría en el dorso de la mía, no un toque, una permanencia. No fue agradable ni doloroso, fue una confirmación. Me quedé un rato arrodillado, sintiendo el piso bajo la rodilla y el olor a flor mezclado con el de las bardas viejas. En algún momento una mariposa nocturna vino y se posó en el borde de la foto, abrió y cerró las alas como si ventilara un secreto. Cerré los ojos, no para rezar, sino para acordarme de mi propia gente, de sus caras en sepia, de la voz de mi abuela diciendo que cada ofrenda es una forma de que el camino no se olvide. Cuando los abrí, la vela seguía igual, la mariposa se había ido y los pétalos parecían acomodados de un modo que yo no había dejado, como si alguien hubiera pasado la mano desde adentro. Me levanté despacio. No sentí miedo, pero sí el peso de algo que te escoge y luego se queda contigo. Regresé a mi puesto con el cuello húmedo por el sudor. Apreté los nudos de la lona, empecé a contar lo vendido, y la señora de junto me dijo que un niño se había asomado por mis cosas. No quiso comprar, solo miró. Fingí normalidad y me callé. Esa noche dormí poco y mal. El olor a cempasúchil estaba en mi cuarto, no fuerte, apenas insinuado, como un recuerdo que no se deja olvidar. Al día siguiente, temprano, una mujer con las manos manchadas de pintura me buscó. Traía una bolsa con una foto envuelta en periódico. Me preguntó si era yo quien había dejado flores en las esquinas de un lugar muy al fondo, del lado donde el muro ya se viene abajo. Le dije que quizá, que había ayudado a muchas personas la noche anterior. Me contó que su hermana se fue a Estados Unidos hace años, que el niño de la foto era su sobrino y que desde entonces el nicho había quedado a su encargo, pero que a veces no alcanzaba, que todo se juntaba, que el trabajo y la vida. Dijo que había llorado al ver la piedra limpia y las flores en los 4 puntos y que había sentido que por fin alguien había entendido lo que él pedía. No supe qué decir. Me puso en la mano una calaverita de azúcar con las letras chuecas y se fue. La seguí con la mirada hasta que dobló por la capilla. Me quedé con la calaverita pegajosa, con el sabor dulce pegado a los dedos, con la certeza de que desde esa noche yo tenía una tarea. Ese año, y los que siguieron, volví a ese rectángulo cada 1 de noviembre. Acomodé 4 montoncitos perfectos, iguales, ni más ni menos, humedecidos apenas para que el viento no los levantara. Si sobraba una flor, la deshojaba y repartía los pétalos para que no quedara ninguno sin nombrar. Había gente que me preguntaba qué hacía, otros me imitaban y ponían esquinas en sus tumbas. No decía mucho. Solo repetía el gesto. Una vez, enfermo de gripe, llegué tarde. Abrí el puesto, colgué la lámpara y un olor sordo a tierra húmeda y a camisa de niño me golpeó el pecho. En el piso, a un lado de mi cubeta, había 4 montoncitos perfectos formando un cuadrado. No había viento. No había gente. Cerré, caminé hasta el fondo con la cubeta y dejé las 4 esquinas en su lugar. El olor se fue de inmediato, como si hubiera cumplido su ruta. En 2019 dejé de vender en el Panteón. Me fui a trabajar a una panadería que entrega pan de muerto a varios barrios. El 1 de noviembre pedí el turno de madrugada. Antes de repartir, me di una vuelta por Jojocotlán. Entré como visitante, sin mesa, sin cubeta. Caminé hacia el fondo despacio, casi sin respirar para no romper nada. La lápida seguía vieja, la foto ovalada maltratada, pero las esquinas estaban hechas con pétalos frescos. No eran mías. Eran más precisas, como dibujadas con una regla que yo no tengo. Puse la mano sobre el rectángulo frío y sentí otra vez esa permanencia leve, esa confirmación que no es voz pero que pesa. Me fui sin prender vela para no entrometerme. Al salir,
El guardia me saludó como si me conociera de siempre. No pregunté nada. Escribo esto para no olvidarme y para pagar mi parte del trato. En estas cosas la deuda no se salda con dinero ni con promesas dichas en voz alta. Se paga con constancia, con gestos exactos, con el cuidado de no romper el silencio cuando el silencio es la única forma de hablar. Si alguien me preguntara qué fue lo que vi realmente, diría que vi a un niño insistiendo en las esquinas, en la forma de una cruz que no se traza arriba sino abajo, en el lugar donde la piedra toca la tierra. Diría que el miedo no fue el de una aparición, sino el de reconocer que a veces te eligen para hacer lo que otros no alcanzan, y que desde entonces el olor a cempasúchil no me anuncia una fiesta, me recuerda un encargo. Cada otoño, cuando empiezo a cortar el pan con la plantilla del hueso, el anaranjado me llega a la nariz, y sé que en algún lugar, a la hora en que la gente empieza a decir nombres, hay 4 montoncitos respirando una flama pequeña, diciéndome que no llegue tarde. El muerto vestido. Entré al turno nocturno del cementerio municipal San Vicente a finales de 2019 porque necesitaba el dinero y porque creí, con una soberbia que hoy me avergüenza, que los muertos no tienen fuerza para asustar a nadie. Mi abuelo había sido velador ahí en los 70 y renunció sin explicación. A veces, cuando se quedaba dormido en la hamaca, murmuraba que no se callaban jamás. Yo pensé que eran cosas de viejo. Abrí el portón a las 8 en punto, pasé lista en la bitácora, guardé el radio en el bolsillo y caminé por la avenida central, un pasillo de concreto vestido de cipreses que, al mecerse, parecían rendir luto a algo que aún no ocurría. El cementerio es un sitio práctico si no le carga símbolos, 2 capillas, un osario general bajo la explanada, 3 hileras de nichos a cada lado y, al fondo, la sección de tierra pobre, tumbas bajas con cruces de varilla, fotos lavadas por el sol y vidrio roto enterrado como si protegiera a alguien. La electricidad llega mal, a ratos el alumbrado da un brillo de acuario. Los drenajes de los nichos respiran por tubos metálicos que asoman como flautas torcidas, cuando sopla del mar, todas se quejan a la vez. Me asignaron junto a Felipe, que llevaba años ahí, flaco como poste, manos siempre manchadas de cera, obsesionado con radios de onda corta y grabadoras. Lo conocían porque anotaba cosas raras en un cuaderno, lloviznas que se volvían aguaceros, nombres que luego aparecían en la lista de defunciones, apagones a tal hora. Avisa el viento, decía. Nunca lo escuché bromear. No era un loco de gritos, llevaba su demencia con cuidado, como quien cuida un candil para que no se apague. La primera noche que pasamos juntos me pidió que barriera detrás de la capilla chica. Ahí huele distinto, a flores húmedas y metal oxidado. Mientras juntaba hojas, oí mi nombre. No fue imaginación, ni un susurro que confundes con hojas. Lo oí claro, delgado, como pronunciado entre dientes, aquí. Miré hacia los tubos de un nicho familiar, vibraban apenas. Dejé la escoba y me acerqué. No repetí mi nombre en voz alta por vergüenza. Solo apoyé la oreja en el mármol helado. Sentía dentro una brisa tibia, con olor a medicinas. Me separé y me reí solo. El ruido siguiente fue un golpe en seco dentro de la capilla, como cuando se cae un reclinatorio. Felipe ya estaba ahí, con la llave maestra. Abrió, revisó el piso, encendió un cirio y lo puso frente al altar. No dijo nada. Salimos y registramos la periferia. Los perros callejeros no cruzan del barandal, se detienen a mirar, como si el patio fuera de alguien que no tolera interrupciones. A medianoche, Felipe anotó en su cuaderno, se va la luz a las 2:19. Llega visita a las 3:42. No abrir. No le pregunté cómo lo sabía. A las 2:18, la luz bailó y se apagó. Quedamos con las lámparas y con el brillo mínimo de los cirios que la gente deja sin permiso. A las 3:40, un coche se estacionó frente al portón. Yo fui, con miedo que parecía prestado, y una mujer me pidió entrar a dejar flores al bebé de su hija. La reglamentación prohíbe visitas nocturnas, se lo expliqué. Ella no lloró ni insistió. Solo dijo, volvemos mañana. Anoté la hora en la bitácora. La mujer regresó al coche y se fue despacio.
Me temblaron las manos cuando, al pasar página, vi que Felipe ya lo había escrito. No quise admitir que me estaba ganando el cementerio, así que me refugié en el orden. Revisaba candados, drenaba agua de floreros, tomaba fotos de vidrios rotos para el reporte. Lo práctico protege. Pero por las madrugadas, la práctica no basta. A veces, los tubos exhalaban palabras que no eran cualquier cosa, listas de apellidos, fechas cruzadas, apodos que uno solo aprende en velorios. No eran alucinaciones, eran datos. Y había otra cosa, un jadeo lento, como si alguien subiera escaleras invisibles bajo el piso. La noticia de las rares de Felipe se había vuelto rumor de barrio, pero todo estalló una noche de enero. Yo hacía ronda por la sección de los nichos nuevos cuando oí el portazo de la capilla grande. Corrí. La puerta estaba cerrada por dentro y la cerradura forzada. Llamé por el radio. Nadie respondió, el supervisor se había quedado sin señal. Pegué la cara al vidrio. Vi una figura de espaldas, la sotana colgada en una silla y el claro de una piel que no debería moverse. Golpeé. Afuera, el viento arrimó más hojas a la puerta. Adentro, alguien tarareaba una canción sin letra. Felipe abrió. Tenía la mirada perdida y los dedos teñidos de tierra. Detrás de él, sobre una mesa, estaba un cuerpo ladino, bajito, con la mandíbula sostenida por una venda. Alguien lo había vestido con traje, camisa almidonada y una corbata de rayas azules. El traje era el de Felipe. Reconocí el parche del municipio en la bolsa. Lo que me paralizó no fue el cuerpo, sino la sensación de que llegaba tarde a una conversación que no me incluía. El olor a formol se mezclaba con un tufo dulce, el de lo que ya está más allá de la descomposición y que uno solo acepta en palabras porque verlo es otra cosa. Felipe movía la boca con cuidado, como al escuchar por teléfono. No estaba rezando. Respondía preguntas. Llamé a la policía. Llegaron 3 patrullas y con ellas el comentario que nadie dijo pero todos pensaron, que por fin agarraban al loco. Entraron, esposaron a Felipe, lo sacaron entre reclamos y risitas nerviosas. Me quedé en la puerta con un agente que no quiso mirar la mesa. A minutos, llegaron 2 trabajadores de una funeraria cercana, recogieron el cuerpo con oficio y discreción, como si hicieran favores todos los días, y lo devolvieron a su lugar de origen sin levantar acta. Esa madrugada no dormí ni un minuto. El cirio frente al altar se terminó a las 5, cuando el cielo empezaba a aclarar por el oriente, el humo subía derecho, sin moverse, aunque el viento corría por los cipreses. Felipe desapareció esa misma semana. Me dijeron que lo llevaron a la comandancia, que firmó algo y que lo soltaron por la mañana, que lo vieron caminar hacia el norte, junto a las vías, con la camisa sin parche. Nadie volvió a verlo. Su cuaderno quedó en mi caseta, entre la caja de herramientas y los guantes de carnaza. No quise abrirlo en días. Cuando lo hice, ya no rechinaba la espiral. Adentro había páginas con fechas y pequeñas marcas junto a apellidos, a veces 2 líneas en diagonal como un tachón que no tacha, otras una cruz sin nombre. En algunas hojas, 3 palabras repetidas con una caligrafía paciente: no abrir. Todavía. Ahí empezaron a hablarme en serio. Mi abuelo estuvo 2 noches apareciéndose en mis insomnios como un recuerdo afilado, su espalda grande, su voz firme para todo y temblorosa cuando me pidió, un día, que jamás me quedara solo en el cementerio cuando negara. Yo nunca le di importancia a esa palabra. Negar es algo que hace la gente. No sabía que el cementerio también niega, que dice no a los silencios y desparrama sonidos por debajo de la piedra. Esa semana, a las 3:13 todas las madrugadas, el osario breve junto a la explanada soltó un aire tibio con olor a hospital viejo y me llamó de nuevo. Bajé con la lámpara. La tronera estaba cerrada con candado, pero del respiradero salía un hilo de vapor. Apagué la lámpara por instinto. Oí mi nombre y, de inmediato, la voz de mi abuelo, idéntica, diciendo una frase que él usaba cuando arreglaba radios: no metas manos si no sabes de dónde viene la corriente. Regresé a la caseta con un zumbido en las sienes. Abrí el cuaderno de Felipe y copié una de sus manías: prohibirme abrir. Escribí no bajar en la página del día.
Me duró la voluntad hasta que empezó la lluvia. Cuando el agua corre por las lápidas, arrastra cosas. Ese viernes, una hilera de rosarios, 10 en total, bajó desde los nichos viejos hasta la rejilla del osario y se quedó atrancada allí como si alguien los hubiera empujado desde dentro. Uno de esos rosarios no era de plástico, era de hueso pulido. Lo reconocí porque mi abuelo tenía uno igual cuando trabajaba ahí. Lo dejé donde estaba. La última noche ocurrió lo que no quiero adornar, el coro. Así le digo porque no tengo otro término y porque entiendo, por fin, porque mi abuelo no se reponía del sueño. Los tubos exhalaron voces juntas, a distintas alturas, sin pelearse por la salida, como si supieran que no caben todas a la vez. Unas pedían agua, otras, la hora, las más, repetían nombres. Entre ellas, muy clara, se coló una que no había escuchado nunca, mi voz. Dije mi nombre desde abajo, con mi timbre, solo un poco más hueco. Y después, con ese mismo timbre, pregunté si ya estaba listo. Respondí que no. La otra voz dijo todavía. No me dio miedo en el sentido clásico, me dio un pudor sucio, como el de quien entra sin permiso a un cuarto y oye lo que no debería. Comprendí que Felipe no vestía muertos por capricho, necesitaba un cuerpo para que lo oyeran afuera. Comprendí que la desaparición no es irse, es dejar que te nombren hasta que ocupa tu lugar tu propia voz desde otro lado. Cerré el cuaderno. Fui a la oficina. Entregué las llaves y la bitácora con una nota breve, renuncio. No expliqué. No habría sabido. Desde entonces, los ruidos de tubería en mi casa me parecen conversación, los elevadores me susurran apodos de gente que no conozco, los radios de los camiones me devuelven ecos que esperan respuesta. Pienso en el traje de Felipe y en el parche del municipio cosido en la bolsa, pienso en el cuerpo vestido que tenía su misma talla, pienso en lo fácil que fue para todos creer que el loco se largó por las vías. A veces sueño con el portón y con la mujer que quería entrar a las 3:42, con el humo del cirio subiendo recto aunque el viento fuera otro. Y, sobre todo, con un consejo que ya no es consejo, sino destino, no abrir, todavía. No lo he hecho, y no pienso hacerlo. Porque sé, con la certeza que te eriza, que el día que baje habrá un traje de mi talla esperándome sobre la mesa. Y alguien, con mi voz, preguntando si ya estoy listo. El niño de cal. Mi nombre es Rodrigo y crecí en un barrio al margen de la carretera vieja a San Ignacio, en Sinaloa. Nuestra casa era la última de la cuadra y pegaba a un lote cercado que todos llamaban el Antiguo, un hueco de tierra apretada, con mezquites retorcidos y cruces de hierro que ya nadie visitaba. Mi madre decía que antes de 1940 ese lugar había sido un cementerio pequeño, que después trasladaron al otro lado del pueblo. En el lote quedaban tumbas olvidadas, placas sin fecha, pedazos de losa gris. La malla ciclónica tenía huecos por donde se metían gatos, iguanas y niños valientes o tontos. Yo tenía 10 años en 1999 y, como todos los niños, me creía invencible. También teníamos un perro, un criollo café con una campanita en el collar que tintineaba cada vez que corría. Lo llamábamos Mico. Me acompañaba a todas partes, incluso cuando por curiosidad pegaba la cara a la malla para mirar hacia adentro del lote. Nunca cruzábamos. El aire de ese lado olía distinto. No era solo tierra y maleza, había un fondo de humedad vieja, como la que sale de las bodegas cerradas. A veces el viento traía un frío breve que se quedaba pegado en la piel. Fue una tarde de julio, de esas en las que el calor se suspende y de pronto una nube oscura tapa el sol. Mi madre podaba una bugambilia y mi padre llegaba del taller con las manos tiznadas. Mico jugaba a morder una pelota. Yo estaba en la banqueta, agarrando la pelota con la punta del tenis para que él la intentara jalar. El tintineo del collar iba y venía como un pensamiento. Todo era normal hasta que la pelota rodó hacia la zanja que corría pegada a la malla. Mico fue tras ella. No sé si fue la pelota o un sonido que yo no escuché, lo vi detenerse, alzar la cabeza y, de golpe, hundirse por un hueco de la malla hacia el lote del Antiguo. El tintineo se perdió adentro. Grité el nombre del perro.
Mi madre alzó la cara con tijeras de podar en la mano. Corrí hacia el hueco antes de que alguien me detuviera. El metal raspó mi camiseta y sentí que la sombra al otro lado era más densa. Di 2 pasos y el suelo cambió. La tierra estaba más compacta y había parches blanquecinos pegados al polvo, como si alguien hubiera derramado calorías. A mi izquierda, una cruz oxidada, torcida por el viento. Más allá, una plancha de cemento cuarteada con una placa sin letras. El aire aquí no olía a lluvia. Olía a cuarto cerrado, a pozo, a algo que ya no pertenece del todo a este lado. El collar de Miko sonó a la derecha, breve, nervioso, y luego se cayó. Seguí el ruido entre arbustos de ruda y pedazos de lápida. Todo lo demás se fue quedando atrás, la voz de mi madre, la calle, los vecinos. Solo permanecía el silencio inflamado del lote. Lo vi antes de estar listo para verlo. Miko estaba inmóvil, como si alguien lo hubiera apagado, en brazos de un niño sentado sobre una tumba baja. El niño no debía tener más de 8 años, pero no era un niño como los demás. Su piel era de un gris deslavado, con manchitas blancas que parecían polvo pegado, y tenía las uñas largas, finas, como láminas de obsidiana. La ropa le colgaba sin color, una camisa que pudo haber sido blanca alguna vez. No me miraba directamente, pero sabía que yo estaba ahí. Sus dedos pasaban por el lomo de Miko con una lentitud demasiado cuidada, como si contara costillas. En cada caricia se levantaba un polvito blanquecino que flotaba y se me metía a la nariz con un olor áspero, calcáreo. Quise gritar, pero la garganta se me apretó. Quise correr y los pies no respondieron. Miko no temblaba ni jadeaba, estaba rígido, con los ojos abiertos, no sé si mirando o si el miedo se los había fijado así. Hubo un momento, mínimo, en que pensé que todo tenía explicación, un niño del barrio jugando una broma, una estatua, una ilusión por el susto. Pero el aire se volvió más frío, me rozó la piel y me dejó una capa de humedad salada. El niño alzó la cabeza. No recuerdo sus ojos con claridad, no porque los haya olvidado, sino porque eran una cosa sin color, pálidos hasta perderse en el gris de la cara. No me habló, no sonrió. Solo dejó de acariciar a Miko y, con un gesto que no supe si era entrega o desprecio, soltó el cuerpo del perro sobre la plancha de la tumba. El sonido fue seco, un golpe leve pero real, que me sacó del hechizo. Corrí hacia Miko. Estaba helado. No frío de sombra. Helado como si lo hubieran metido en agua de pozo. La campanita pendía muda. Lo cargué contra el pecho, el peso conocido alterado por la rigidez. Miré de reojo al niño. Seguía sentado, con los dedos extendidos, despacio, como si todavía rozara un animal invisible. De cada punta caían migas de calorías. No hice preguntas, no dije nada. Planté los tenis contra la tierra dura y volví a donde estaba el hueco de la malla sin apartar los ojos del suelo, porque no quería saber si el niño venía detrás o si no venía. Sentí algo en la nuca, un interés sin afecto, como si uno estuviera de paso por la mirada de otro. Salí del lote, me raspé el brazo con el alambre, tropecé y caí de rodillas en la banqueta con Miko contra mí. Mi madre dejó las tijeras. Mi padre soltó las llaves del taller. Me quitaron al perro de los brazos para envolverlo en una toalla. Quizá dije palabras sueltas, quizá solo balbuceé el hueco de la malla y la tumba baja y las manos del niño. Me temblaban los dedos y tenía el antebrazo manchado de blanco. Mi madre frotó y el polvo no se quitó del todo, quedó un resto metido en los poros. El frío de Miko se me transfirió al pecho. Por la noche el perro durmió pegado a mí, pero no dormimos. En algún punto, su campanita sonó sin moverse. Mi padre, que siempre ponía explicaciones a todo, dijo que era el viento, que la campana colgada en la cocina se había movido, que yo estaba sugestionado por los cuentos del barrio. Se habló poco del tema con palabras completas. Mi madre, al día siguiente, fue a la ferretería y compró varilla, malla nueva y costales de cemento. Mi padre levantó una barda de bloques separando la casa del lote. Antes de colocar el último tramo, esparció alrededor del cimiento una capa de cal viva, cosa de albañil, dijo, para secar la humedad de la tierra.
Yo entendí otra cosa y no lo dije. Las manos me olían a polvo viejo. Miko recuperó el calor pero no su ánimo. Evitaba la barda con la cola entre las patas. Si yo salía a la banqueta, se iba conmigo, pero no soltaba la mirada del borde superior de los bloques como si algo pudiera asomarse por encima. Esa semana escuché el mismo sonido 2 veces, muy cerca de la medianoche, un golpecito lento y parejo, como dedos que repasan piedra con paciencia. Venía del otro lado de la barda. Me levanté sin encender la luz y apoyé la oreja en el bloque. El concreto estaba tibio por el día y frío por dentro. Entre un golpe y otro, respiraba el silencio. A la tercera noche, me quedé dormido junto a la pared y soñé con una plancha gris y un nombre borrado. Desperté con el hombro cubierto de un polvillo blanco que no venía del yeso del techo. Mi madre dijo que seguro era harina, mi padre insistió en que eran mis inventos, que el lote no guardaba nada más que fierros viejos y mala hierba. Un hombre del barrio, jubilado de la obra municipal, le dijo a mi madre en tono casual que antes de trasladar los restos al cementerio nuevo habían tenido problemas con las tumbas sin registro, sobre todo de niños que morían en epidemias. La costumbre había sido cubrir los cuerpos con cal para acelerar la descomposición y contener los olores. No había actas completas. El lote se quedó con sus cruces y su olvido, y nadie quiso cargar con la responsabilidad de limpiar hasta el último pedazo de tierra. Al final, lo cercaron. En los mapas locales ni siquiera aparecía como panteón. Era un predio municipal no destinado. Pasaron meses y luego años. Yo crecí con un atajo implícito para todo, como si la ciudad tuviera un pedazo borrado de mi mapa personal. Nunca volví a entrar al lote. De tarde en tarde, al barrer el patio, encontraba pegado a la barda un rastro de dedos hacia arriba, marcados en polvo blanco. No eran dedos claros, no eran pruebas para nadie, pero yo los veía. Un día quedó sobre la ventana de mi cuarto la campanita de Miko, separada del collar, con un brillo opaco y el mismo olor de cal humedecida. Dejé de colgar cosas en el alféizar. Me mudé a Mazatlán cuando cumplí 20. Estudié y trabajé. Si me tocaba pasar cerca de un panteón, cambiaba de banqueta. Si una calle se ladeaba hacia un muro viejo con cruces detrás, daba vuelta antes. Nunca dije que tenía miedo. Decía que era flojera, prisa, sed. Regresaba a ver a mis padres los fines de semana. El lote seguía ahí, cada vez más tragado por los mezquites. La barda que mi padre levantó ya tenía fisuras, el sol y la lluvia la habían castigado, y el polvillo blanco se hacía más visible cuando caía la tarde. Miko vivió muchos años. Nunca volvió a jugar como antes. Cuando murió, lo enterramos en el patio bajo el limonero. Hicimos lo que se hace en casa humilde, rezar corto, cruz de varilla, una piedra para que los gatos no rascaran. No quise pensar en el otro lado del muro. El último capítulo de esta historia es sencillo y no lo cambia nada. Volví al barrio para ayudar a mi madre a arreglar papeles después de la muerte de mi padre. Era enero y el aire cortaba. Un albañil amigo de la familia vino a remozar la barda. Picó los bloques sueltos, tiró una hilera y dejó a la vista, por primera vez en años, un hueco directo al lote. No era grande, apenas para asomarse. La maleza cubría casi todo. Las cruces parecían sombras enredadas en espinas. Donde yo recordaba la tumba baja había, sin embargo, un rectángulo más limpio, como si alguien hubiera despejado esa plancha y la hubiera dejado a la intemperie. Me agaché sin querer y miré más tiempo del necesario. En el borde del rectángulo, sobre el cemento cuarteado, había marcas pequeñas, repetidas, como de dedos que tocaron y retiraron, tocaron y retiraron. No eran huellas frescas. Eran ese tipo de marcas que el tiempo vuelve parte del material. No había nada más. Tampoco hacía falta. Tapamos el hueco esa misma tarde. Mi madre me pidió que, por fin, vendiéramos la casa. La ciudad había crecido y a nadie le importaba un lote viejo ni su historia olvidada. Al poner el último bloque, el albañil se limpió las manos y dejó sobre la cubeta un rastro blanco. El viento se lo llevó. Yo respiré hondo y el olor áspero me mordió la garganta.
Entendí que uno no necesita ver mucho para saber que algo existe. A veces basta el frío detenido, el polvo que no quiere quitarse y el ritmo de unos dedos contra una piedra que ya no tiene nombre. No cuento esto para asustar a nadie. Lo escribo para que, si alguien conoce ese tipo de lotes, los mire de lejos y con respeto. En mi mapa todavía hay un vacío que bordeo sin pensarlo. Sigo evitando las bardas que dan a Campos Santos y no sé si es superstición o prudencia. Lo único que sé es que aquel día de julio, cuando el cielo se puso pesado y mi perro cruzó por el hueco de la malla, vi algo que no se parece a un cuento ni a una sombra. Era un niño de cal sentado en su tumba, cuidando lo que la ciudad decidió olvidar. Y desde entonces, cada vez que escucho una campanita en alguna parte, no pienso en fiesta ni en misa. Pienso en dedos grises repasando un gnomo tibio que se enfría. Y cambio de banqueta. Noche de cascos. No me gustaban los bailes junto al panteón, pero aquel sábado de 2004 acepté porque me tocó manejar la camioneta del sonido. Éramos pocos y la feria del pueblo apenas daba para pagar gasolina y refrescos. El templete lo armaron frente a la barda del Panteón Municipal de San Jerónimo, un rectángulo de paredes encaladas que, de día, parecía chico y ordenado, y de noche, con la luz amarilla de los postes, se agrandaba como si adentro hubiera más terreno del que se ve desde afuera. Empezamos tarde y terminamos casi a las 3. Quedé de regresar unas extensiones que se habían quedado en la cerca de atrás, cerca del portón lateral que usan los dolientes cuando hay velorios. A esa hora ya no había música ni gritos, solo viento y papeles pegados a las tumbas recientes. Me crucé la explanada con la sensación conocida de que el piso se hunde un poquito donde uno pisa. Don Tomás, el cuidador, me había contado esa semana que algo con cuernos andaba rondando por las madrugadas, que lo había visto brincar de la barda a la calle con una facilidad rara. Lo dijo medio en broma, pero traía raspaduras en los antebrazos y con la camisa abierta se le veían los pelos erizados. Una res chiquilla que se mete a buscar flores, le escuché y se rió de su propia ocurrencia como para quitarle peso. Yo me reí también, más por compromiso que por gusto. En la puerta lateral, me fijé que la cadena la sostenía un crucifijo de madera amarrado con un hilo de palma, de esos que bendicen el Domingo de Ramos. Era un arreglo simple, pero se notaba intencional. Saqué las extensiones de la reja, las enrollé como pude y entonces escuché que alguien chasqueó la lengua, una llamada corta desde adentro. Me pegué a las barras y vi una sombra pegada a la capilla chica, junto a los mausoleos de cantera. No me dio miedo al principio, solo curiosidad por ver quién se había quedado. La sombra aflojó y apareció una mujer joven con rebozo. No la había visto en el baile, creí que sería de los velorios de esa tarde. Tenía las manos agarradas a los barrotes como si estuvieran fríos. «Por favor, ¿me abres?», dijo sin alzar la voz. Contesté que esperara. Revisé la cadena y el crucifijo. El hilo de palma estaba apretado, pero con paciencia se podía soltar. No cargaba herramientas, así que usé la llave de la camioneta para hacer palanca. Mientras metía la punta, sentí que el crucifijo vibraba, como si tuviera un insecto atrapado adentro. La madera olía a algo viejo, a humo de cirio. En cuanto se dio, el frío me subió por el antebrazo, de los nudillos al codo. No era el aire de la madrugada, era un frío distinto, como cuando uno abre un congelador y se le pega la piel al metal. Acomodé la cadena, quité el crucifijo y el portón hizo ese sonido de fierro mal aceitado. La mujer se hizo a un lado como si no tuviera fuerzas para levantarse. Me acerqué para ofrecerle la mano y cuando la tocó, la noté rígida. Pesaba más de lo que su cuerpo dejaba ver. Tiré y al incorporarla, el rebozo se movió y la falda se levantó un poco. Lo que vi primero fue la sombra alargada en la pared, no el pie. La sombra era alta, más alta que el portón. Luego escuché el golpe hueco en el cemento, un cascarazo, seco, como madera contra piedra. Me quedé con la mano suspendida. No era un zapato. Eran cascos. No de caballo, sino de cabra, divididos, brillando como si acabaran de salir del agua. Me dije que podía ser una bota con adorno, un disfraz, un juego de los muchachos, cualquier cosa.
Quise voltear a ver su cara, y el rebozo me devolvió un óvalo de tela donde solo se dibujaba la sombra de algo que no eran peines ni trenzas. La mujer se enderezó de golpe y al hacerlo ganó tamaño, como si la espalda le creciera un tramo más. El rebozo crujió en la costura de la nuca. Dos puntas oscuras empujaron la tela por arriba, la formaron y la deshicieron. Gracias, dijo con la misma voz, pero quedó otra pegada a esa palabra, un milisegundo después, como eco dentro de un cuarto chico. No corrí en ese momento. Algo me dejó clavado, no sé si el frío, la vergüenza, la idea de que si corría iba a salir peor. Vi la puerta abierta, la cadena colgando y el crucifijo en mi mano. Me eché el crucifijo al bolsillo y me hice a un lado. La mujer pasó, y el suelo bajo sus cascos dejó marcas como de humo sobre el cemento. Caminó despacio hacia la calle. No era torpe ni temblorosa, sabía dónde apoyarse. Los perros de la cuadra, que antes habían ladrado a la nada, se callaron. El viento se acomodó y todo lo que estaba suelto dejó de sonar. En la luz del poste, su altura se volvió una medida absurda para una persona, su sombra cruzó el asfalto hasta el camellón y ahí se detuvo como si midiera el espacio. Me acordé de don Tomás, de los cuernos que dijo haber visto, de la res. Me acordé del crucifijo que había quitado. El portón, abierto. La mujer volteó un poco la cabeza y el rebozo dejó asomar la curva de algo duro, no cabello, no hueso humano. La tela se tensó y regresó a su lugar. No me miró con ojos porque no vi ojos, pero sentí la mirada a prenderme las costillas. Reaccioné tarde, empujé el portón con todo el cuerpo, bajé la cadena como pude y metí el crucifijo en medio. No hice nudo, solo lo crucé, y el hilo de palma agarró por sí solo, o eso me pareció. Del otro lado, los cascos golpearon una vez. Vibró la reja. El crucifijo, caliente en el centro, como brasita. La mujer no intentó pasar, solo olió el aire. El olor llegó a mí, animal húmedo, cobre, tierra recién abierta. Luego se alejó hacia la calle principal y desapareció tras las sombras de los árboles, con un ritmo de pasos que no existía en ningún bailable. No dormí esa noche. A la mañana siguiente regresé con pretexto de ayudar a don Tomás a barrer hojas. Me enseñó, sin decirlo, unas huellas raras en la orilla de los nichos, media luna marcada en el polvo con un avance largo, demasiado largo para una cabra. Sobre una tapa de cemento quedaron raspadas unas rayas paralelas, como hechas por algo duro. En la barda de atrás, la del arroyo, había un mechón enredado en las púas de una malla vieja. No era cabello, tampoco lana, una fibra áspera que lastimaba al tocarla. Don Tomás no quiso hablar mucho del tema. Le temblaba el párpado izquierdo. A media vuelta me soltó que la cadena del portón la había dejado más apretada y que el crucifijo debía quedar siempre al centro. También dijo que eso de la res no era chiste, que mejor se pusieran más cruces en la barda, en las esquinas. Se corrió la voz, como se corre todo en pueblo. Esa tarde, hombres y mujeres se repartieron tablas y clavos. Tallamos cruces toscas, las bendijeron rápido con agua que olía a albahaca y las fuimos plantando a lo largo del muro, clavadas al reboque con taquetes y fe. Yo me quedé al último con don Tomás para cubrir la parte del arroyo, donde la barda deja un filo que cualquiera con piernas ágiles puede brincar. El sol se fue y nos ganó la noche. El viento del cauce traía un silbido bajo. Dejamos una cruz grande clavada junto a la brecha y otra, más pequeña, en el borde del portón lateral, sobre la cadena. A las 3:20, como si alguien hubiera marcado la hora adentro, se escuchó el primer casco. El sonido llegó de la calle que baja del cerro, golpe por golpe, midiendo las losas. No se confundía con botas ni tacones. Era un golpe hueco, con un eco que se pegaba a la pared como una risa apagada. Don Tomás, que tenía años ahí, apretó el mango de su pala. No me dijo nada. Yo tampoco. La sombra se dibujó antes que el cuerpo, alta, pasada de la altura del poste, el rebozo desigual, como si el viento se metiera desde dentro. Se acercó al portón. Se detuvo frente al crucifijo. Se oyó un resoplido. El hilo de palma vibró. El hierro gimió como si lo torcieran desde adentro.
nada se dio. La sombra se movió hacia la barda del arroyo. Y ahí entendí, donde la cruz era grande, la sombra no tocaba, donde no había cruz, el borde la dejaba pasar en seco, con la facilidad de quien ha aprendido el camino. Corrimos a tapar la brecha con otra cruz. Mientras clavábamos, sentí un peso del otro lado, un empuje que no venía de mi imaginación, un empuje que apretaba el aire y hacía que el martillo diera más corto. La cruz se sostuvo y del otro lado el golpe cambió de ritmo, como un animal molesto rascando tierra con desesperación. El olor regresó. Detrás del rebozo, un ruido de dientes. Un chasquido en el silencio. No nos habló, no ladró, no se lamentó. Se quedó ahí un rato que no supe medir, y luego los cascos se fueron por donde vinieron, perdiéndose arriba de la loma, atrás de las últimas casas. Desde esa noche, las cosas cambiaron. No volvió a haber baile junto al panteón, movieron el templete a la cancha. Las vecinas empezaron a dejar cuchillos en cruz detrás de las puertas. Los perros ladraban al cerro a la misma hora, como si a alguien le molestara que le plantaran cruces en su camino. A mí me tocó seguir pasando por ahí algunos meses, porque trabajaba cerca y me quedaba de paso. Cada vez que miraba el portón lateral, veía las marcas en el hierro, rayas como hechas con piedra y paciencia. Una madrugada, el crucifijo amaneció ligeramente torcido, el hilo tenso, las astillas negras en las puntas, como si lo hubieran sostenido manos con hollín. Lo acomodé con cuidado, sin meter los dedos entre la cadena y las barras. Me fui del pueblo al año siguiente. Regresé a visitar a la familia en noviembre y volví a pasar por el panteón, por gusto y por deuda. Las cruces seguían ahí, nuevas y viejas, unas caídas, otras de metal soldado por los albañiles más devotos. En la esquina del arroyo habían colocado 3, una encima de otra, y aún así, a esa hora en que cae el sol y los nombres en las lápidas se vuelven líneas grises, se oía, muy lejos, un golpe hueco, espaciado, como si alguien contara pasos con calma. Me quedé un rato frente al portón lateral. El crucifijo, ahora barnizado, brillaba con la luz del poste. Tenía marcas, lo juro, marcas pequeñas como de dientes en el borde inferior. No me lo imaginé, pasé el pulgar y sentí los dientes de la madera. No me gusta dar explicaciones, ni quiero convencer a nadie. Yo quité un crucifijo de una cadena esa noche. Yo abrí un portón que alguien había cerrado con intención. Yo escuché cascos donde no había que escucharlos. Puse cruces en una barda y noté, con los días, que donde faltaba una la tierra amanecía revuelta. No me sobran religiones, me sobra memoria. Si llegas a un lugar donde hay una cadena con un crucifijo cuidando la entrada, no le busques 3 pies al diablo. Deja las cosas como están. Y si un rebozo, de madrugada, te pide un favor detrás de las barras del panteón, hazte a un lado, respira hondo, y recuerda que hay cosas que se quedan del lado de adentro por algo. Yo aprendí la lección con las manos entumidas, con el olor de cobre clavado en la nariz, con el golpeteo que aún escucho algunas noches en las paredes del cuarto, aunque viva en otra ciudad y otro clima. Los cascos no se olvidan. Y el portón, desde que lo volví a cerrar, sigue apareciendo en mis sueños, apenas abierto lo suficiente para dejar pasar una sombra con rebozo que no necesita ojos para mirarme. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.